Queridas amigas, amigos, en este nuevo miércoles de estos encuentros, pues me gustaría tratar el tema de la peculiaridad de la sociedad en la que vivimos. Algunos ya la catalogan como la sociedad de la comunicación, donde continuamente estamos envueltos y bombardeados por noticias, y sin embargo, también algunos aseguran que paradójicamente a veces hay más desinformación que nunca, porque ahora quizás las noticias importantes se ocultan entre una maraña de otras noticias que absorben continuamente nuestra atención, dirigiéndonos el foco hacia otros aspectos diferentes de los que tal vez sean más importantes. Yo no puedo ahora mismo plantear qué es la verdad, la mentira, dónde está el engaño. No, yo me confieso bastante impotente también ante esta situación. Por supuesto, siempre es importante contrastar la información en la medida de lo posible, contrastarla desde distintos medios y ver lo que podemos llegar a conocer directamente por nosotros mismos. Y en este sentido es el que hago pues mi reflexión. Centrémonos en aquello que realmente nos concierne, donde sí podemos hacer algo, donde podemos descubrir las dificultades que hay en nuestro entorno inmediato y plantearnos qué es lo que podemos hacer por remediarlo. Y empezando por nosotros mismos, pues es importante que, por supuesto, tengamos noticias de lo que ocurre en el mundo, pero también es importante que tengamos noticias de lo que ocurre en nosotros mismos, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestros deseos, en nuestras necesidades, en nuestros sueños, nuestros objetivos de vida, nuestras frustraciones tal vez. ¿Y qué es lo que podemos hacer para remediar eso, lo que nos toca de cerca? Bien, pues iremos reflexionando. Ahora también en la entrevista reflexionaremos sobre estos temas, de cómo la sensibilidad tal vez puede ayudarnos a desarrollar o a plasmar nuestros sueños, a plasmar nuestros deseos más profundos para poder compartir lo valioso, para poder ayudar a que otras personas también sonrían o se sientan valiosas, o por lo menos para poder generar una cierta autoestima desde nuestra propia coherencia. Bien, pues dejo ahí estas reflexiones para que cada uno pues piense sobre ello. Yo tampoco estoy planteando que esto sea la verdad, simplemente es mi preocupación que ahora comparto con todos, pues sí, así tomando un té. Como una charla de café, como qué es lo que pretende ser esto, no es un aula de conocimiento, no es una investigación científica, es simplemente una charla entre personas que nos encontramos y hablamos de lo que nos preocupa, de lo que nos interesa, de lo que nos gustaría que tal vez ocurriera en nuestras vidas. Bien, pues apostemos por ello. Busquemos aquello que de verdad es importante para nosotros, para cada uno de nosotros en este momento, y aquella información que realmente podamos contrastar y donde además no solo que tengamos alguna garantía de objetividad o de verdad, sino donde además podamos hacer algo, porque si no, nos sentiremos bastante frustrados. En fin, Mundo islámico que es vastísimo, sí, o sí, sea, es muy complejo es muy también, complejo no se también. puede generalizar. El, el, el palestino está mal visto, el ser palestino. Pero ahora parece como que muchos islamistas también lo ponen como bandera. Y yo me planteo, fíjate que Palestina evidentemente está sufriendo y hay muchas historias terribles humanamente. Pero aquí tenemos más cerca el Sáhara. Y el Sáhara está siendo tiranizado e invadido por los marroquíes. Ya dice nada. A la presidenta del Sáhara, que estaba reconocida más, o sea, en las Naciones Unidas, el Sáhara estuvo reconocido como un país independiente más que Palestina. Pues la tienen secuestrada desde hace años en su domicilio y los policías la violan cuando quieren. Y del Sáhara nadie dice nada. Y la única
el único país que defendía el Sáhara era España, y Ya, resulta ahora que ya ahora el presidente del gobierno dice que ya hay muchas historias, ¿no? Y a veces salen ciertas noticias para distraer la atención de otras cosas. Exacto, mira, hemos hablado anteriormente de esto de la prensa, que las noticias siempre son las mismas. No sé si te has dado cuenta que en los últimos 5 meses ha habido, digamos, informativamente, mínimo 3 focos en España, hablando de España. Uno fue la guerra de Ucrania y Rusia, que estaba ahí muy pendiente, y de repente desaparece cuando hay el ataque de Hamas en Israel. Se habla mucho de Israel y Palestina, y parece que la guerra de Ucrania y Rusia no existe, aún existiendo, es como que ya no pasa nada allí. Y luego la amnistía aquí en España. Esos son los focos. Y actualmente, en mi opinión, se tiende a soltar cortinas de humo para no hablar de cosas que son verdaderamente importantes, en el sentido de que nos afectan en la vida diaria. Exactamente. Porque es verdad que, obviamente, lo que ocurre en Israel y en Palestina o en Ucrania y en Rusia nos afecta, pero hay otras muchas cosas que nos afectan más en nuestros quehaceres diarios, de las que no se hablan y de las que no se va a hablar. Claro. Yo creo que hay películas de Hollywood que también manifiestan esto, ¿no? Como de repente, cuando a los políticos les interesa, se crean unas pantallas de humo al estilo Hollywood, donde la gente de repente se siente enfatizada o fanatizada para defender una historia que puede que no tenga nada que ver con su vida, para ocultar otra que sí tiene que ver con su vida y de la que posiblemente ni se enteren. O que cuando se enteren ya sea demasiado tarde. Exacto. Y eso también entronca con lo que habíamos hablado al comienzo de la inteligencia artificial, porque todo eso ahora se puede manejar muy sutilmente, por supuesto, y cada vez más con más verosimilitud con la inteligencia artificial. Por supuesto, así es. Por eso es por lo que yo prefiero salvar el mundo a lo pequeño, porque tengo que admitir, o sea, yo no tengo una inteligencia divina que puedo comprenderlo todo y saberlo todo, no. Tengo que asumir mis límites, y yo conozco pocas cosas, tengo influencia sobre pocas cosas, aunque viaje y aunque me relacione con miles de personas, ¿no? Pero mi radio de influencia es pequeño, y hay muchísimas cuestiones que ahora se debaten en el mundo que escapan completamente a mis posibilidades de comprensión y de acción. Entonces prefiero no perder el tiempo ahí y dedicarme a las pequeñas cosas que sí puedo hacer. Y no quiere decir que esas pequeñas cosas las haga perfectas, ¿no? Las hago a mi manera, y confío en que muchas personas, actuando a su manera, también pueden hacer algo que permitan hacer que una persona, un niño, una mujer, un señor por la calle, sonría en un momento que estaba deprimido. Yo hubo un tiempo que, cuando era adolescente, me paseaba por aquí, por la Gran Vía, y yo llamaba a eso darme duchas de gente. Y simplemente lo que hacía era no hablar con nadie, simplemente paseaba y me cruzaba con gente y sonreía, y eso a veces me fortalecía, porque a veces la sonrisa muchas veces pasa desapercibida, pero otras veces es correspondida. Exacto, sí. Y eso te hace sintonizar. Mira, y al respecto de eso que dices, el metro es, para darte una ducha de seres humanos, el metro de Madrid. Lo que pasa es que es muy intensiva. Esa es muy intensiva, porque ahora cada vez más hay un gesto que hace 10 años no comprenderíamos, y hace 20 ni siquiera, o sea, sabríamos lo que es eso. Y es este gesto. Sí. Este gesto, ahora todo el mundo lo entiende, ¿no? Pero hace 30 años esto, claro. ¿Qué hace? Así leer un libro, pero así, ¿qué estás haciendo? Pero ahora todos lo entendemos. Y tú vas en el metro y lo que ves es gente con el móvil continuamente. Claro. Yo muchas veces voy, cuando veo a alguien que está leyendo un libro, normalmente suelo llevar marcapáginas conmigo, y cuando veo a alguien que lee un libro le regalo un marcapáginas, porque es que se ve tan poca gente leyendo libros, y cada vez menos. La verdad es que sí, se ha desplazado mucho la literatura, aparte de otras cosas, por el mundo audiovisual, la tecnología. Y por eso, pues ahora hay que estar aquí, ¿no? Ante una cámara, hablando, para poder compartir, porque hay cada vez menos gente que lee, por desgracia. Sí, pero bueno, la lectura siempre ha sido minoritaria, ¿eh? Sí.
Es verdad que ahora es la época en la que más libros se venden, otra cosa que se lean, pero cuando más libros se venden y más libros se publican es en la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI. Sí. Pero, Hay una sobresaturación. pero la lectura requiere un esfuerzo intelectual y estamos diseñados para ser entretenidos y no para esforzarnos. Lo que pasa es que en la literatura, cuando de verdad entras, porque no solo en la novela o en los relatos o en la poesía, sino también en un ensayo. Yo a veces he entrado en éxtasis leyendo un texto de filosofía, ¿no? Como la estética de Hegel. Pues yo recuerdo cuando estaba en la carrera, en las clases de filosofía de la física, ¿no? Pues yo a veces entraba en éxtasis. Claro, son gente rara, somos gente. Sí, no, ¿verdad? Porque yo muchas veces, alguna vez he hecho, no paso todo el tiempo que me gustaría, pero sí que paso mucho tiempo leyendo. Me gustaría pasar mucho más tiempo leyendo. Y claro, pero yo leo leo porque me gusta, obviamente, pero leo por una cuestión profesional, porque es que es parte de mi trabajo el leer. Claro. Pero claro, para los demás estoy leyendo, y entonces muchas veces cuando me ha pasado que alguien me pregunta, ¿estás leyendo? Se me ve con un libro, ¿estás leyendo? Y digo, no, estoy trabajando. Claro. Porque para mí es trabajo, un trabajo gratificante. Pero ¿por qué te decía esto de la lectura, de que requiere un esfuerzo intelectual importante, pero también te da muchas satisfacciones? Lo que pasa es que para adquirir esa satisfacción tienes que haber hecho antes el esfuerzo. Pero es todo el arte. Tienes que asimilar la técnica primero para poder moverte en el arte. Cuando yo empecé filosofía, yo no entendía nada en las clases. Me resultaba muy difícil porque hay que conocer el lenguaje filosófico. Exacto. Y cuando ya conoces el lenguaje filosófico puedes entrar en éxtasis, puedes deleitarte. Pero cuesta mucho asumir ese lenguaje. Cada ciencia tiene su lenguaje. Pero al mismo tiempo, eso también ocurre cuando tú estás pintándose. Si tú te pones delante de un lienzo y tratas de hacer ahí unos colores y tal, pues te queda una birria, a no ser que comiences a adentrarte en una técnica que te permita expresar algo que te lleve a una trascendencia. Y así como luego poder llegar a esas expresiones a lo Miguel Ángel, ¿no? De solo te falta hablar, como al Moisés, ¿no? Esta cuestión, pero al mismo tiempo también incluso los artistas renacentistas vivían como una frustración. O sea, era gente que era capaz de crear obras de arte que impresionaban a todo el mundo que las veía. Sin embargo, ellos sentían la frustración de no poder expresar lo que vivían dentro, porque su visión estaba mucho más allá. Y la plasmación material de ese fenómeno, que puede ocurrir en la literatura, que puede ocurrir en la escultura, en la pintura, en la música, pues siempre es una aproximación burda. Te estaba contando que la experiencia en Ecuador, en Manta en concreto, para mí fue muy reveladora, porque habiendo estado en los sitios que teóricamente eran más peligrosos, la primera vez que yo sentí que la vida valía no 0, sino -10, fue en Ecuador. Y recuerdo que entonces comprendí por qué había tantas personas de Ecuador que venían a España. Porque, como te decía antes, íbamos a cambiar dólares y se acercó un policía. Allí otra cosa interesante era que los policías militares no llevan la metralleta como aquí, como en Europa, que la llevan apuntando abajo, no, la llevan apuntando así. Y si tienen que disparar, disparan. Entonces se acercó uno, pensando, claro, como todo el grupo con el que yo iba, todos éramos extranjeros y estábamos hablando en inglés, pues él pensaba que éramos todos extranjeros. Y se acercó y le dijo al agente, díganles que si me dan tanto, entran al banco. Entonces él no sabía que yo hablaba español y le dije literal yo al agente en español, de forma que él me estaba escuchando. Digo, dígale que no, que esperamos. Entonces claro, él se quedó un poco cortado, pero fue interesante porque es así como funciona, así era como funcionaban las cosas. Pagas, consigues. Sí. Así es, sí. Hay una tendencia bastante extendida en muchos lugares que también conozco, ¿no? Pero entonces fue cuando comprendí por qué había tanta gente que abandona sus países
para irse supuestamente a tener una vida mejor. A veces se consigue, a veces no. Sí, pero es que todavía en muchos lugares sigue existiendo la ley del más fuerte. Sí, sí. Y eso entronca con lo que decíamos antes de que nosotros no hemos vivido una guerra y vivimos una especie de burbuja, porque nos estamos dando por sentado que eso es así y no. Afortunado me siento de no haber vivido una guerra, pero claro, no es solo por las guerras, también son los raptos, hay personas que desaparecen en América o en África, sin medio, y ya está. Y si tú quieres reclamar, pues reclama. sí. Y ya puedes reclamar, pero ¿a quién reclamas? Sí, esa es la cuestión. Estamos aquí en Europa e incluso en España, a pesar de que muchos dicen que España es como un suburbio de Europa, ¿no? Pues resulta que en España se vive bien, con unas condiciones de vida que son envidiables para la mayor parte de los países del mundo, en distintos sentidos. A lo mejor no se gana tanto dinero como en Inglaterra o Estados Unidos, o se puede ganar, pero por lo menos ciertos sueldos no son tan competitivos en un sentido, pero también las condiciones son como más favorables. Sí, si tú principalmente el clima. Muchas personas se vienen simplemente por el clima, porque si vives en Dinamarca, en Noruega o en Suecia, sí, claro, ves el sol poco. También he estado allí, precisamente en Suecia, sobre todo, conozco Dinamarca, Suecia, Noruega, pero y cuando allí me decían los suecos, ¿no? Me decían que me presentaban como español, España, tortilla, el vinito, la playa, la fiesta, todo el mundo lo asocia con eso. Lo tópico, la paella. Sí, porque yo creo que España es como el lugar de vacaciones de Europa. Quizás incluso en Europa ya se hizo hace mucho tiempo esa división entre los países industrializados y los países del sur, como Portugal, España, Italia, Grecia, que eran los países de las vacaciones. Y antes has mencionado que querías transformar el mundo a lo pequeño. Te dedicas a la enseñanza. ¿La enseñanza te ha dado más satisfacciones o más decepciones? La enseñanza institucional, pues muchas frustraciones y desilusiones. Ejercerlo por libre tiene más riesgos, pero eso sí me ha dado más satisfacción. Es decir, yo creo que el problema, y eso empecé a pensarlo hace mucho tiempo, el problema está en las instituciones, es decir, en cómo vendes tu alma a las instituciones y tienes que tragar, porque te hacen tragar, de verdad. Si tú quieres tener seguridad en una institución, tienes que tragar y no te queda otra. Y pasas como el servicio militar, por lo menos antes, ¿no? Cuando yo estuve haciendo el servicio militar, que traté de no hacerlo, pero... ¿Te tocó? Pues te pasaban las pruebas de la gente que llevaba más tiempo y te hacían tragar allí para demostrar que eres soldado. Porque fíjate, a mí me salvó el arte. Ajá. ¿Por qué? Porque me salvó en dos sentidos. Yo en ese momento, cuando fui al servicio militar, estaba estudiando arquitectura. Y entonces mi abuelo me había dicho, si tú vas y piden voluntarios, tú nunca digas nada, no salgas nunca. Pero yo, pues el primer día, el teniente pidió voluntarios. ¿Metiste la pata y dijiste? No, yo no dije nada. Dije, querían voluntarios que supieran dibujar. Ajá. Y entonces dice, tú no estabas estudiando arquitectura, sal de voluntario. O sea, de obligar voluntario. Me salvó, porque estuve haciendo pinturas, murales en la compañía y así no iba a las clases de teóricas. Ajá. Y después, cuando ya vino la otra fase, después de la Jornada de Bandera, resulta que los más salvajes de la compañía, que me torturaban porque yo iba muy digno siempre, pues un día, volviendo en el autobús al cuartel, pues resulta que salió el tema de la poesía, de escribir, y todos tenían novias y era muy difícil escribirles las cartas. Así es que me convertí en Cyrano de Bergerac. Y eso, pues, los que antes iban a por mí constantemente, de repente se convirtieron en mis guardianes, porque yo era el que les escribía las cartas a las novias. Yo me acuerdo que quien me contó también una historia parecida, que también se dedicó a escribir cartas en la mili para otros, no recuerdo ahora quién fue, me lo contó un amigo, pero no recuerdo ahora quién.
Y eso fue en Canarias. Luego volví a Madrid porque nació mi hija y bueno, fueron muchas historias. Y ahí, en el cumpleaños, yo estaba en mayoría, eso como la sección de personal, le hice un poema acróstico al teniente. Y le hizo llorar. Y entonces se corrió la voz, entre los oficiales me llamaban para que les hiciera poemas. Muy bien, muy bien. ¿Ves cómo el arte a veces salva vidas? Por supuesto, por supuesto. Sí, a veces no es cuestión de convertirse en un gran autor, sino hacer en el momento adecuado o estar en el lugar adecuado para hacer. Y llegar a las personas que te rodean. Sí, pero de forma natural. Porque yo creo que las oportunidades surgen así, de forma natural. A veces cuando tú vas persiguiendo las oportunidades, se te van escapando. Pero cuando simplemente fluyes, pues hay algo que ocurre en tu vida. Quizás no es lo que te dijeron de pequeño, que era tener éxito, pero sí es algo especial. Vale. Y se puede cambiar el mundo. Tú decías que querías cambiar el mundo a lo pequeño. Se puede cambiar el mundo a lo pequeño. ¿Tú sientes que estás cambiando el mundo a lo pequeño? Sí, hay personas que ya me lo han dicho desde hace muchos años, ¿no? Que el encuentro conmigo fue algo gratificante en distintos sentidos, ¿no? Y yo confío en eso, en personas, porque al fin y al cabo el mundo son las personas. ¿Es cierto? Yo, por supuesto, no tengo influencia sobre millones de personas, ni quiero tenerla, porque en ese momento dejaría de ser humano. Puedes influir y ser muy popular y que tu voz la oigan millones de personas, pero no vas a conocer esos millones de personas. Sin embargo, sí conoces a uno aquí, otro aquí, otro aquí, o 10 aquí, con los que dialogas, con los que compartes, con los que puedes generar ilusión para dar un paso más cuando pues, se sienten decaídos. Y ahí yo creo que es donde se puede salvar el mundo. No yo, claro, sino pues, distintas personas que podamos ir haciendo cada uno desde su lugar eso. El echarnos un cable, el apoyo mutuo, ¿no? Yo confío en eso, el apoyo mutuo, que es lo que hace que se construya la sociedad, no los intereses, que parece que es lo que domina el mundo. Exactamente. Acabas de utilizar una palabra, no sé si te has dado cuenta, que es ilusión, que a mí me gusta mucho esa palabra porque en español es el único idioma que yo conozco unos cuantos, en el que tiene dos sentidos, uno positivo y otro negativo, de ilusión como engaño y ilusión como entusiasmo. Y es la única lengua en la que eso ocurre. Y precisamente la ilusión es lo que en el fondo nos mueve. Y claro, siempre, la percepción de uno siempre es muy subjetiva. Pero yo veo mucha desilusión más que ilusión. Sí, la hay. Y por eso creo que hay que transmitir ilusión, pero en el tú a tú. O sea, la ilusión no se puede transmitir así en un programa de televisión donde, como hacen los telepredicadores norteamericanos, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que cumplirán su función, pero creo que eso, en cierta forma, es ilusión de la otra. Es una... Y evidentemente yo creo que la ilusión se comparte entre personas que humanamente ponen su corazón en la mesa, en la palabra, vamos, no en la mesa, es la palabra realmente, que comparten momentos y pueden ser momentos que te duran para siempre. Sin embargo, hay otra forma de ilusión que puede ser esa, la sugestión de las grandes masas, ¿no? Que hacen pues muchos agentes sociales, en la política, la religión o lo que sea, ¿no? Que sí te impulsan y no sé qué, y te dan adrenalina en un momento determinado, pero luego se te va. Y si te encuentras solo, después, desalojado ya de la masa que te envolvía, incluso como en un partido de fútbol, pues ahí sientes la soledad. Y has utilizado otra palabra que también me interesa mucho, que es soledad. Porque, según para quién, la soledad tiene una connotación negativa o una connotación positiva. En mi caso, la soledad tiene una connotación positiva en tanto y cuanto yo muchas cosas de las que hago las hago en soledad, una soledad buscada, porque no las puedo hacer. Por supuesto que es así. Y yo creo que toda persona que haga un mínimo de desarrollo creativo en las artes o en lo que sea, o en la ciencia incluso, necesita la soledad. Ahora, las personas que simplemente sobreviven como elementos dentro de un sistema
tienen miedo a la soledad porque no están desarrollando algo propio. Y cuando no hay algo que llene el vacío interior, la soledad se convierte en algo terrible porque potencia ese vacío. Hace poco estuve con un amigo y me contaba el caso de un señor que había hablado con él, creo recordar, hablando de la soledad, dice, "Ya es que llega una edad en que realmente estás solo". Lo decía de una forma negativa, es decir, llega una edad en que estás solo. Y claro, no hemos- ni nos han enseñado y tampoco hemos aprendido a estar solos. Y eso es algo que uno debería tener muy presente desde siempre. Yo he aprendido a estar solo porque muchos de los viajes que he hecho y muchas de las cosas que he hecho me ha tocado estar Claro, solo. claro. Y cuando digo que me ha tocado es que a lo mejor me hubiese gustado estar acompañado, pero he tenido que hacerlo solo porque si no, no lo hacía. Entonces, pues hay que hacerlo. Yo he tenido de todo y fíjate, también me he dedicado a hacer conferencias así multitudinarias y estar rodeado muchas veces de gente y entonces yo necesito la soledad, o sea, busco la soledad como forma de supervivencia porque si no es como si me faltara el aire. Necesito estar conmigo. Si me altero, o sea, me convierto en alter ego, estoy con otras personas, estoy encantado y puedo disfrutar mucho y tal, pero cuando me falto yo a mí mismo, entonces se genera peso. O sea, para mí el motor que me permite levantarme de las dificultades está en mí. Está en mí. Y entonces cuando yo estoy con las demás personas y las demás personas pues a veces lo que hacen es absorberte de una forma o de otra, pues te vacías y hay que volver a llenarse y tienes que saber cómo llenarte de nuevo cuando esa intimidad se vacía. Bien, y con respecto a los libros, pues propongo una novela que ya he planteado otras veces, una novela que escribí en el 2020 y que tiene 4 partes, las 4 centradas también en el 2020, donde una mujer se plantea que tiene que descubrir quién es porque no lo recuerda, solo tiene la memoria de una niña de 7 años, de lo que fue cuando tenía 7 años, pero su realidad, cuando despierta en un nuevo día donde se mira al espejo y tiene 65 años, pues no sabe qué es lo que ha pasado. En cierta forma es una alegoría de lo que ocurre en nuestra vida. Muchas veces no sabemos qué es lo que ha pasado en nuestra vida, tenemos que descubrir lo que realmente somos y lo que hay de valioso en nosotros. En esta novela, pues me planteo esto y lo desarrollo, evidentemente, dentro de una situación de ficción, pero con bases en elementos de la ciencia, de la tecnología, de la reflexión humana, de la mitología, del arte, que están presentes en nuestras vidas, nos rodean continuamente. Y aquí lo que buscamos es encontrar una salida. Bien, esta novela yo creo que puede ayudarnos a reflexionar sobre estos temas para descubrir qué es la verdad, de qué personas o con quién podemos eh, crear equipo, de quién podemos fiarnos y quiénes, pues a veces, sin darnos cuenta, nos traicionan. Bien, pues aquí dejo la novela, espero que con ella paséis un buen rato y también os ayude a reflexionar y a conocer el mundo en el que vivimos. La serie de novelas Desconcierto puedes encontrarla en mi página de autor de amazon.com. Pues bien, y con respecto a los cursos, pues propongo el curso de Coherencia y Valores, que se ofrece a través de la página métodobenedí.com. Hay una metodología que nos ayuda a encontrar esa coherencia, a reflexionar sobre lo que es auténtico en nuestra vida, lo que es adecuado desde nuestra integridad personal. Porque cuando tenemos dudas sobre lo que ocurre a nuestro alrededor, si será verdad o mentira lo que estamos viendo, lo que aparece en las noticias, es importante que nosotros al menos tengamos un grado de coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, lo que necesitamos y lo que hacemos.
Esta es la propuesta de formación que me parece una reflexión importante en forma individual y colectiva. Bien, pues seguimos encontrándonos en estos encuentros de los miércoles.